magistrados, con lo cual impedimos lo de pagarse y dar el vuelto, que el inspector fuera un magistrado. Es la primera vez que eso va a ocurrir y además la creación de la Gaceta Judicial, la cual va a publicar los acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de continuar, diputado. Sí, claro, por supuesto, y además que es algo que estaba, digamos, esperando el país. Queremos agradecer a esta hora la retransmisión en simultáneo de la emisora radial CLAS 98.7 FM en el estado Cojedes. Queremos enviar un saludo a su director, Rafael Oviedo, y a todo su personal que retransmiten esta entrevista en simultáneo. Preguntarle, ¿cuál es la importancia que tiene para el país, diputado, en este momento la renovación de las autoridades judiciales? Bueno, porque ha sido un clamor. Todo el mundo pide que tengamos una justicia al alcance de la mano del ciudadano. Una justicia que pueda ser dada en tiempo oportuno, adecuado, real. Que quien la solicite la haga sin ningún tipo de trabas que se le ponga. Que la pida de manera gratuita y se la entregue de manera gratuita. Que quien la imparta tenga todos los recursos y todas las formas de impartirla en tiempo adecuado, real, oportuno y gratuito. Porque hay una cosa que... Garantías, entonces. Garantías de esto. Y que además tú no tengas que depender de las cosas pequeñas en el proceso judicial. ¿Qué son las cosas pequeñas? Entre otras cosas siempre hablan de temas de corrupción, jueces, todo. No es que el problema comienza en el tribunal desde los alguaciles hacia arriba. Para una notificación un alguacil usted tiene que hacer muchísimas piruetas para que quien hoy está en sintonía sabe lo que significa una notificación. Que un alguacil se traslade a hacer una notificación, eso es un problema económico severo y grave para que se dé. Bueno, esas son cosas que hay que irlas corrigiendo, hay que irlas haciendo. Hay quienes te dicen, bueno, pero no se va a hacer nada de la noche a la mañana. Bueno, pero tienes que intentarlo, que no se había hecho nada antes. Bueno, pero tienes que intentarlo por primera vez. Yo creo que esto de los magistrados, cuando se pedía el viernes pasado el diferimiento, para verlo con más calma, para que esto le falta lo que se llama en venezolano, le falta conversa. Le falta conversa. Y este fin de semana, más el día de hoy, antes de que llegue mañana, ya habremos ido avanzando en conversaciones. ¿Conversaciones para qué? Para poder mostrarle mañana a Venezuela un Tribunal Supremo de Justicia que esté al alcance de la mano. A algunos le atormenta, Zair, les ronca el oído cuando yo he hablado de la unanimidad. Porque es que la justicia no es un tema de mayorías, es un tema de diálogo, de conversación, y más en una fracción como la nuestra, que somos minoría. Hay algunos que no les gusta esto. No les gusta ¿por qué? Porque el diálogo público les atormenta. Hacen el diálogo de noche. Vivieron durante años metidos en unos vapores de la fantasía. Eran embajadores, ministros, de la nada. Y cuando uno habla de unanimidad, de consenso, de conversación, no le dicen, este es un país que no le pertenece a nadie. Esta oposición no le pertenece a nadie. Cuando nosotros hablamos de diálogo, es un diálogo inclusivo. Yo no le puedo decir a alguien, usted no se sienta conmigo a hablar. Es que hay algunos que van por encima de Mandela. Se creen que tienen más fuerza que Mandela. Mandela estuvo 27 años preso y lo primero que hizo al salir de la cárcel es sentar en el Palacio de Gobierno cuando ganó a quien le escupía la comida, a quien se sentaba allí. ¿Cómo no vamos a sentarnos entre todos? Bueno, cada vez que nosotros discutimos, peleamos y decimos, yo tengo veto sobre este o sobre el otro, el gobierno se frota las manos. Eso es lo que no han entendido. No han entendido que la oposición, que para poder salir de este gobierno tenemos que tener una unidad de criterios y que aquí no hay ni puros ni purificadores. En ese sentido, diputado, la figura de Juan Guaidó, por ejemplo, que fue representativa hace un par de años. Y de sus seguidores y los que han sido sí, claro, y que sigue teniendo dentro de todo influencia en quienes creen en su idea. Jorge Rodríguez decía, el presidente del Parlamento hace una semana atrás, que bueno, que él no se sentaba con Guaidó porque era un narcotraficante y lo vinculaban con algunas otras cosas, unas cuantas cosas. ¿Hace falta más voluntad para el diálogo ya que estamos totalmente, hace falta muchísimo más voluntad. ¿Es necesario que Guaidó esté ahí también? Es que tiene que estar todo el que tenga que estar, aunque yo tenga mis reservas. Pero es que yo no soy quien para decirle a alguien siéntese o no se siente, porque yo no tengo el oposicionómetro. No hay una unidad métrica de oposición. Aquí hacemos falta todos. Es que el problema es cuando todos creemos que somos los dueños de la verdad. El equivocado puedo ser yo. Claro, es Nadie arrogante. Es capaz de decir, eso es una arrogancia que se dan. Además, lo que nos metieron en una estafa de 3 años,
de perder el tiempo, pidieron sanciones, pidieron invasión, se pusieron a esperar a Trump, crearon cuestiones paralelas, embajadas paralelas, gobiernos paralelos, situaciones paralelas. Y luego se fueron a recorrer el país en campaña. Y luego están en el país caminando. Entonces pues te dicen que hay que ir a México. No, chicos, yo quiero un diálogo nacionalizado. Claro. En este programa fue la primera vez que yo hablé de la nacionalización del diálogo. Yo quiero un diálogo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia, por qué la guerrilla colombiana iba a Cuba a conversar con el gobierno colombiano? Bueno, porque su vida corría peligro, porque la integridad física de esos guerrilleros podían ser apresados o asesinados por el gobierno colombiano. ¿Y por qué no conversamos los venezolanos aquí? Sí, si tú te has fijado, venezolanos que caminan por las calles de Caracas, que hasta candidatos y todo ese tipo de cosas, agarran un avión y se van a México, el gobierno va a México, conversan en México y regresan. Una gastadera real ahí. No digo gastadera real, es un tema de tequilas y mariachi, que les debe gustar. Pero eso no es un tema, que a mí también me gusta, claro. Pero no es un tema, chicos, esto es una cosa de seriedad que puede ser hecho en Venezuela. Y yo quiero que el diálogo sea nacionalizado y que mientras más transparente sea, mejor, y que cada quien, cada televidente, ojalá que se pudiera televisar, como decía un día Alberto Galíndez, ojalá que se pudiera ver lo que se hace allí. Y además, ¿quiénes tienen que estar de primero en ese diálogo? Los que tienen votos, los alcaldes y los gobernadores, los que estamos en la asamblea. No es entelequia que dice que tiene, pero que no tiene, pero no tiene pruebas de que tiene. Entonces, esas son cosas que tenemos que ir hacia allá. Pero no le desviemos el tema al tema de la justicia y si quiere regresemos. Sí, vamos a hacer una pausa que nos corresponde y cuando volvamos vamos a estar ampliando los detalles de todo este proceso. Últimas Noticias decía en primera página hace rato, que lo leíamos, bueno, se están desarrollando una serie de reuniones. ¿Qué incluyen estas reuniones? ¿Qué se conversa allí? ¿Hay cuotas de poder? ¿Qué significa que el chavismo tenga la mayoría en el Parlamento? ¿Y cómo puede tener esto impacto en la administración de justicia de ahora en los próximos años? Lo conversamos al regreso con el diputado José Gregorio Correa. Ya venimos. La Administración de Justicia venezolano, el Poder Judicial. ¿Cómo van estas discusiones detrás de cámaras, ya que no son televisadas, diputado? ¿De qué se habla? ¿Qué se discute? Y el tema de las cuotas, sobre todo. Magistrados principales, 20 o magistrados, como llaman ahora. Sí, magistrados y magistradas. Así es. Suplentes, quien va a estar al frente del inspector general de tribunales y de la dirección de la escuela de la magistratura. De la magistratura. Más la creación de la Gaceta Judicial. Te decía al comienzo del programa lo importante de esto porque es donde van a estar publicados los acuerdos y resoluciones que siempre uno, que es abogado, no es que ha sido, que es abogado, cuando requería, tenía que decirle a alguien, un amigo, consígueme una copia, voy a ver cómo un camino verde, ¿no? Un camino escabroso para conseguir ese documento. Bueno, ahora lo vas a tener publicado en Gaceta. Eso te va a dar una seguridad jurídica. Se mantiene las 6 salas porque es un tema constitucional, porque alguien decía, ¿y por qué no se reducen las salas? Entonces yo decía, cuando alguien te plantea esto es porque no ha leído la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque son 6 salas, la constitucional que estará integrada por 5 y el resto de las salas, las otras 5, cada una por 3 magistrados. Esto lo hará más fácil, de mayor un manejo más cómodo y más fácil para la administración de la justicia. Eso fue antes, ¿no? Claro. Antes de la modificación. Eran 15. Anteriormente. Menos todavía. Nosotros tenemos que ir también a la renovación de los órganos auxiliares de justicia, como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía General de la República. Nosotros tenemos que ir hacia esa renovación y ahora la Asamblea Nacional va a coadyuvar en el nombramiento de los jueces rectores, de los jueces superiores en cada uno de los estados. Yo creo que esta reforma de la ley es una reforma útil y buena. El problema ahora será implementarla, el problema será llevarla a cabo, pero en lo teórico está muy bien, está muy cercana a lo que se quiere para buscar la justicia. Luego vendrá el proceso del cumplimiento de la misma. Ahora, diputado, mucha gente se podría preguntar, incluso uno se pregunta, bueno, pero el chavismo tiene mayoría. Y esto 97%, 93% de la Cámara. Tiene 93% de la Cámara. Hay gente que dice, oye, pero ¿cómo se los va a llevar todo? Señor, si usted no fue a votar y fue de los irresponsables que llamó a no votar, no el que no votó, que el que votó, no lo culpo de nada. Son los irresponsables estos que llamaron en una época a no votar. Hoy tienes una Cámara con el 93% de representación del chavismo. Ahora, es una consecuencia. No aprendieron del 2000, no aprendieron del 2005, y porque se creen puros y purificadores. Hacia allá
hay que ir a la mayor participación. Pero, ¿qué ocurre ahorita? El chavismo tiene el 93% de la Cámara. Nosotros somos el 7% de la Cámara. Y lo único que tenemos es la voz para alzarla. Tenemos la voz para alzarla. La voz para alzar para decir que no creemos en aquello que durante 3 años nos dijeron que Trump venía. No tenemos voz para decir que este país hay que bloquearlo o sancionarlo. Porque es que después que piden bloqueo y sanciones, tú lo ves de lo más campante, creyendo que tienen opción también para la administración de justicia. Bueno, eso son parte de las irresponsabilidades que no le hablan claro al país. Una cosa me llama la atención, tiene que ver con esa reforma del Poder Judicial que viene desde hace ya algunos meses también hablándose mucho, el tema de los jueces, los fiscales en diferentes partes del país, que bueno, se han presentado situaciones y yo tengo mis reservas al respecto. Quisiera preguntarle, ¿de qué manera la fracción de oposición y la representación que usted tiene en el comité están buscando la forma de filtrar y evitar que estos vicios que vienen siendo heredados de estos últimos años no se sigan repitiendo? Eso de que te cobran 10.000 y 20.000 dólares, hasta 30.000 dólares, veía ayer en un video que se hizo viral de un delincuente en el Zulia que lanzó una granada al Palacio de Justicia en el estado Zulia y denunciaba muy seriamente a una jueza, representante del Poder Judicial, que le cobraban dinero a la gente por darles la libertad, etcétera. Este tipo de cosas, más allá de que las investigaciones se realicen y se determinen las responsabilidades para evitar que esto ocurra, diputado, y que el sistema de justicia... Eso no es un tema de chavismo o de oposición, es un tema de condición humana. Quien hace eso no lo hace porque es de un sector o porque es de otro. Es un tema de condición humana, de valor moral de cada quien. Claro, pero el problema es cuando se encubre o se sabe y no se hace nada. Claro, pero no se hace nada. Pero ese es el elemento principal. Pareciera mentira, ese es el elemento principal. Cuando hay esa impunidad, el próximo juez vuelve a hacer lo mismo. Pero si usted no muestra una cabeza que sea ejemplarizante, eso puede seguir ocurriendo. Eso hay que combatirlo. Bueno, diputado, vamos a leer algunos comentarios de la audiencia. Ya la gente está comenzando a enviar preguntas y comentarios. Por ejemplo, Noé Alvarado dice, si ustedes verdaderamente quieren impartir justicia, ¿por qué no llamar desde ministros para abajo a quienes fueron raíz del desastre del país que hoy nos encontramos? El tema de la justicia que mucha gente pide en relación a la situación en la cual se encuentra el país, ¿hay que mirar atrás o hay que perdonar? No, muchos hablan de justicia y pocos leen a Ulpiano. No puede haber justicia, o sea, puede haber perdón, lo que no puede haber es impunidad. Una cosa es el perdón y otra cosa es la impunidad. Otro comentario, Goro Zamora dice, buen día, primera página, ¿por qué se ha cuestionado a aspirantes a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por haber pertenecido a un partido político? Si las y los venezolanos adquieren sus derechos políticos una vez cumplen la mayoría de edad. Bueno, es que uno de los requisitos constitucionales era justamente la independencia partidista, la militancia partidista. Nosotros tuvimos 535, y es bueno que hablemos del comité, tuvimos 535 aspirantes a estos cargos. Hicimos una depuración y quedó en 271. Una depuración por algunos que no cumplían los requisitos y otros que tenían impedimentos. Hay que ver bien cuando estamos en presencia de falta de requisitos y en presencia de los impedimentos jurídicos. Eso lo hicimos. Se le remitió al Poder Moral, encabezado por el Contralor General de la República, integrado por el fiscal del Ministerio Público y el defensor. Una vez revisada esa lista, fue regresada a la Asamblea con 254 integrantes. Nosotros vamos a conocer en el día de mañana de ese listado los 42 venezolanos que estarán al frente de los cargos que hemos venido conversando en la mañana. Más comentarios. Rosángel Mendoza le pregunta, ¿por qué solo culpas a los opositores de la situación del país? Si usted es de los mismos, no comprendo por qué justificar la ineficiencia y la corrupción del gobierno. No, ni la justifico, ni la aplaudo, ni estoy de acuerdo, ni le echo comparsa, ni dentro ni fuera del país. Ramón Ramos le pregunta, ¿desaparecerá con estos nuevos nombramientos en el TSJ el control sobre las funciones que tiene la Asamblea Nacional a través de la sentencia número 9 del 1 de marzo del 2016? No, tendremos mucho más control. Justamente esta reforma de la ley, sí, debe ser Ramón Ramos el líder, me imagino, que es el que siempre escribe. Sí. Ajá. Esto va a tener mayor control la Asamblea Nacional justamente sobre el Poder Judicial. ¿La Asamblea Nacional o el chavismo va a tener control sobre Bueno, es la Asamblea Nacional, que ahí tenga la mayoría del chavismo, no es culpa nuestra. Yo hice todo lo posible, yo fui a votar, llamé a votar, hice todo lo posible para que el chavismo no fuera
no fuera mayoría. No le dije a la gente, quédese en su casa, porque cuando usted le dice en un gobierno que no tiene votos, si usted le dice quédese en su casa, el gobierno nunca tendrá con qué agradecérselo. Se infla. Y se infla el gobierno, se crece. Pero sí, pero ¿y ese favor cómo no? Ese favor tiene que agradecérselo. No vayas a votar porque eso legitima a Maduro. Maduro no legitima nada. Lo único que usted tiene es voto, porque todo lo que usted obtenga a la fuerza tiene que sostenerlo a la fuerza. Y yo no me anoto en salidas de fuerza. Yo no estoy dispuesto, como llamaron algunos, a llamar invasiones, a que un venezolano derrame una gota de sangre por pensar distinto. Ojalá que esos que llamaban a invasión y que rogaban invasión desde Venezuela y desde afuera hayan visto algún video de Ucrania. Vamos a hacer una pausa, diputado. Yo pienso lo mismo en cuanto a la guerra. Eso no trae nada bueno. Ecoprácticas para ir a una pausa y regresar de inmediato. Ya venimos. Mire, retransmite Class 98.7 FM en el estado Cojedes, esta entrevista de Primera Página a través de la señal matriz de Globovisión. Conversamos con el diputado José Gregorio Correa, el tema de las postulaciones judiciales que ha estado muy en boga esta semana y además hablar también, diputado, del tema del diálogo nacional. ¿Cuáles son los resultados hasta este momento? Usted me decía fuera de cámara que hay algunos avances que incluso hemos visto esta reciente semana, la devolución de algunas propiedades del sector privado que habían sido expropiadas en su momento, donde se prometieron villas y castillos que decían, bueno, vamos a expropiar un centro comercial y vamos a hacer una clínica de primer mundo. Y ni la clínica ni el centro comercial, pero bueno, se devolvió. Ni del mundo. Ni del mundo, no, nada de eso. Sí, la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación ha ido trabajando en varios aspectos. Ha sido un trabajo silencioso pero eficiente. Se nombró de esta comisión una subcomisión presidida por el diputado Benavides Torres, integrada por el diputado Francisco Torrealba, Luis Eduardo Martínez, Oscar Rondero y yo. Y bueno, adelantamos conversaciones, se fue avanzando, se fue adelantando y finalmente ya fue devuelto a los propietarios, a los señores Cohen, de este Sambil de la Candelaria. Que una cosa que me sorprende es que yo preguntaba, ¿qué opinan los vecinos? Porque es que los vecinos siempre son contrarios a que tú tengas un inmueble o crees algún comercio. Y resulta que pareciera que más del 99% de los habitantes de la Candelaria están felices con el regreso o por el regreso no, de que comience a funcionar el Sambil, porque yo creo que es mucho mejor que lo que estaba allí, que era un centro cerrado, ahora, y antes fue un antro de todo lo que hubo, que no quiero calificarlo, porque al fin y al cabo no es necesario cuando todo el mundo veía cuando pasaba. Pero yo creo que estas cosas son buenas. Yo creo que a este país lo que le hace falta es diálogo y reconciliación. ¿Y puede venir más? Por supuesto, es que tiene que venir más. Denos un tubazo, diputado. ¿Qué más viene por ahí? ¿Van a devolver otra cosita? No me puedo autotubiar. Eso hay que hacerlo en la medida en que la prudencia te invada, en esa medida serás más eficiente. Pero sí vienen cosas positivas. Muchísimo más, yo creo que sí. Y es producto del diálogo, de la conversación, de rechazar lo que es el bloqueo, de rechazar lo que es eso, porque es que algunos se frotaban las manos cada vez que había este tipo de cosas. Y eso lo que le hace es daño a la economía. Este regreso va a ser una reactivación de la economía en Caracas, en esa zona. Vas a tener más productos, más comerciantes, más tiendas. Y yo creo que en la medida en que nosotros le podamos dar mayor participación a la empresa privada al fin y al cabo es el gran motor, es la que genera empleo, es la que genera los empleos que verdaderamente, inclusive con salarios, con toda la eficiencia, mejor que los del sector público. El papel del Parlamento, diputado. Por ejemplo, hay un comentario acá que voy a leer para ustedes. Juan Carlos Valerón dice, ¿cuál Cámara si la actual Asamblea Nacional es ilegítima? Bueno, la Asamblea Nacional vigente fue reelecta en el año 2015. Todo lo que haga esa Asamblea Nacional es nulo e írrito. Pero yo pregunto también, ¿y cuál es la otra Asamblea y dónde está? Porque tampoco se ve mucho que digamos. Ese comentario es el que justamente nos ha llevado a este camino, a creer en vapores de la fantasía, que existen otras cosas. El presidente Maduro, que no me gusta, ha hecho todo lo posible. Todos los días he hecho lo posible para que no fuera presidente, producto del voto, pero es... Y este es el Parlamento que hace las leyes, el otro son cosas de las avenidas y de las plazas. Esto es el que es, lo otro es seguirse llamando engaños y a fantasías.
En cuanto al tema de la corrupción dentro del sistema de justicia, Rommel Silva le dice: buenos días, todo suena muy bonito, pero la realidad es otra. Bajo la mirada complaciente de muchos funcionarios, siguen maltratando a quien no tenga una buena palanca para resolver un problema. Ese es parte de lo que hay que corregir. Yo coincido con él. Es bonito, qué bueno que le gustó lo que dije. Ahora ayúdame a hacerlo. Haz tu denuncia, haz lo que hay que hacerlo y entre todos podemos tener un sistema de justicia eficiente y al alcance y en tiempo oportuno, que tengas una tutela judicial efectiva, que pueda estar al alcance del ciudadano. Otro comentario, abogado Araílo Lozada, dice: buenos días, el invitado tiene razón, que todos hacemos falta, pero me doy cuenta que el error es que se encasillan en salir del gobierno en vez de solucionar los problemas, porque sinceramente la oposición lo que hace es meter la pata pensando solo en el poder. Bueno, es que la salida del gobierno está prevista para el 24. O sea, antes no hay otro proceso que no sea este por el cual nos han metido unas señores irresponsables que nos metieron en unos vapores de la fantasía. Mi próxima elección es la presidencial del 2024. Hablemos del panorama regional, el papel que tienen en este momento los gobernadores. Mucho se habla por estos días de los 100 días de gestión, 100 días de gestión. ¿Cómo están las cosas en COGED, por ejemplo? Pues lo de COGED ha sido una maravilla. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Paso a explicarte. Porque hemos logrado hacer, y digo hemos porque me siento parte de eso, porque estoy orgulloso de tener un gobernador como Alberto Galíndez. Me siento feliz de que nosotros tengamos 6 alcaldes de la oposición allí, que tengamos 5 diputados al Consejo Legislativo y siento como propio ese gobierno de Alberto Galíndez, que ha hecho en 100 días muchísimo más de lo que había hecho el gobierno en los últimos 10, 15 años. ¿Y cómo están haciendo con los recursos, diputados? Bueno, pero es que además del tema de los recursos, que siempre es limitado, la verdad es que hemos tenido voluntad de trabajo. Cuando tú tenías una tubería de una calle que duró 3 años botándose frente a la gobernación, ¿eso era falta de recursos? No, eso era voluntad de repararlas. Eso era voluntad de estar allí, de vivir allí, de estar pendiente de la cosa. Por eso es que yo me siento muy orgulloso de que Alberto Galíndez sea el gobernador de Cojedes. Usted es profesor universitario, le aumentaron el sueldo a los profesores. ¿Cómo ve eso? Bueno, tengo clase mañana justamente. Mañana veré cómo es mi ingreso, pero... Pero vio las tablas por ahí, ¿no? $100, 80, 50, 60, dependiendo. Al saber te aviso. Bueno. Al tener información te aviso. Mañana tengo clase a las 7 de la mañana. ¿Está preparada la oposición para ganar las elecciones del 2024? Bueno, en la medida en que nosotros pongamos todos los esfuerzos en estar unidos y que nadie se crea que es el dueño de la unidad, porque este país no le pertenece a nadie, ni al gobierno ni a la oposición. Ni la oposición le pertenece a un sector, por mucho daño que le haya hecho al país, por mucho daño, también tiene que estar incluido